El contexto de inicio en este capítulo 9, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Del versículo 1 al 12 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió, respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fue y me lavó y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Amén. Este contexto nos narra de un milagro, ¿no? Que dice: Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron si él o sus padres pecaron para que él naciera ciego. Aunque el pecado a veces causa sufrimiento, Jesús aclaró que no era la razón de la ceguera del hombre. Esta condición existía para que se manifestaran las obras de Dios en él. Jesús mencionó que debía hacer las obras de quien lo envió mientras estuviera en el mundo, ya que vendría un tiempo en que no podría trabajar. Se consideró que Él era la luz del mundo, reflejó no solo la luz espiritual, sino también la capacidad de dar vista físicamente. Jesús hizo lodo en su saliva y lo untó en los ojos del ciego, ordenándole que se lavara en el estanque de Siloé. Este estanque tenía importancia ritual y su nombre significa enviado. Tras lavarse el hombre regresó viendo, lo que sorprendió a sus vecinos, quienes dudaban que fuera él mismo que había mendigado toda su vida. Los vecinos le preguntaron cómo había recuperado la vista. Él explicó que fue Jesús quien lo sanó, aunque al principio no lo sabía quién era. Su testimonio fue claro y dio crédito a Jesús. Cuando le preguntaron dónde estaba Jesús, el ciego respondió: no lo sabía. Este relato muestra cómo una persona que ha experimentado un cambio significativo en su vida puede ser un testimonio poderoso de la gracia y el poder de Dios, así como lo es nuestra salvación cuando tenemos esas revelaciones, encuentro con Jesús, ¿no? Los que reciben la luz y la vida a través de Jesús se convierten en ejemplos vivos de su gloria y comparten su deseo de que otros también conozcan a Jesús. Amén. El contexto: los fariseos interrogan al ciego sanado. Versículo 13 al 34. Dice: Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es un profeta.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene para preguntarle a él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y les respondió: ya os lo he dicho, ¿no lo habéis querido oír? ¿Por qué lo que lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Desde el principio no he oído decir que alguno que abriese los ojos, o, o uno que nació ciego, si éste no vieron a Dios, nada podría hacer. Respondiendo le dijeron: tú naciste de todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Amén. Este es el pasaje de este milagro que todavía se amplifica en la explicación cuando los fariseos le preguntan, ¿no? Los vecinos llevaron a un hombre que había sido ciego ante los fariseos porque Jesús le había dado la vista en el día de reposo. Los fariseos tenían dudas sobre el milagro y no aceptaban que Jesús, que había hecho algo así en sábado, pudiera ser de Dios. Al preguntarle al hombre cómo había recibido la vista, él contó la historia simple de que Jesús le había puesto lodo en los ojos y luego le había lavado. Los fariseos se dividieron en opiniones. Algunos decían que Jesús no podía ser de Dios porque rompía el sábado, y otros argumentaban que un pecador no podría realizar milagros. Después preguntaron al ciego qué pensaba de Jesús, y él dijo que creía que era un profeta. A pesar de su curación, los judíos no creían que realmente había sido ciego, así que llamaron a sus padres. Ellos confirmaron que era su hijo que había sido ciego, pero no saben cómo ahora veía. Tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga si hablaran a favor de Jesús. Los fariseos insistieron en que el hombre diera gloria a Dios y lo instaron a negar a Jesús, a quien consideraban un pecador. El ciego respondió que no sabía si Jesús era un pecador, pero sí que había sido ciego y que ahora veía. Esto fue el testimonio poderoso que no podían refutar. Cuando le preguntaron de nuevo cómo había recibido la vista, el hombre, irritado, le preguntó por qué querían escuchar otra vez, insinuando que tal vez deseaban hacerse discípulos de Jesús. Los fariseos se enojaron, declararon que ellos eran discípulos de Moisés, mientras insultaban al hombre. La discusión se tornó agresiva, evidenciando la hipocresía de los fariseos y el conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas. El hombre que fue sanado mostró tener más comprensión espiritual que las autoridades religiosas que lo juzgaban. Señaló que el milagro de recibir la vista indicaba que Jesús venía de Dios, dado que solo un justo
podría obrar milagros. Su fe aumentó y se volvió más elocuente en su testimonio. Recordó que Dios no escucha a los pecadores, sino a aquellos que hacen su voluntad. También destacó que jamás se había oído que alguien ciego de nacimiento que recuperara la vista. Los fariseos enojados ignoraron su razonamiento y lo expulsaron, mostrando su falta de conocimiento sobre las escrituras que hablan sobre la llegada del Mesías. Amén. El contexto: ceguera espiritual, del versículo 35 al 41. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo en este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. En este contexto, Jesús buscó al hombre que había sido expulsado por los fariseos, preguntándole si creía en el Hijo de Dios. Este hombre, aunque había recuperado la vista física, necesitaba entender quién era Jesús para poder creer en él. Al preguntar quién era el Hijo de Dios, usó Señor como un título cortés. Jesús se reveló como el Hijo de Dios, quien había transformado su vida. El hombre, reconociendo a Jesús, y creía y le adoraba, convirtiéndose en un alma salvada y no solo en un hombre sanado. Esto nos enseña que el ser sano no garantiza ser salvo, sino que requiere, para los judíos, creer que Jesús fue Hijo de Dios. Jesús explicó que había venido al mundo para que los que no ven puedan ver, mientras los que creen que ven podrían ser cegados. Algunos fariseos, al escuchar esto, preguntaron si también eran ciegos, mostrando su rechazo a la idea de estar en error. Jesús les respondió que su desconexión con la verdad y su incredulidad mantenían su pecado, ya que no conocían su necesidad espiritual. Amén.